Buenas noches. Las noticias inician aquí en la capital con Olman Uclés, luego que el Tribunal de Justicia Electoral determinó inadmisible los recursos de apelación presentados por el alcalde de la capital y candidato a la reelección, don Jorge Aldana, que deja en pie la declaratoria del Consejo Nacional Electoral en el nivel electivo de la alcaldía del municipio del Distrito Central a favor del candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya. Vamos con los detalles de lo que está ocurriendo en exterior aquí en la capital con Olman Uclés, con algunas reacciones después de esta decisión del Tribunal de Justicia Electoral. Olman, buenas noches. Así es, gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Honduras. Y tal como usted lo dice, inadmisible, ni siquiera para trámite, la petición de apelación presentada por los apoderados legales del señor Jorge Aldana. Y es que de acuerdo al informe que ha dado el presidente del Tribunal de Justicia Electoral, no se identifica en qué parte sería el acto ilegal, incorrecto o contrario al ordenamiento jurídico. Escuchemos al abogado Mario Flores Urrutia. Se tomaron las decisiones del día. Se desarrolló la agenda y en el caso específico del Distrito Central, en el cual la magistrada Miriam Barahona Rodríguez, como magistrada ponente, ella emitió dio su ponencia, la resolución, y establece que por mayoría de votos, siendo ponente la magistrada Barahona Rodríguez en uso de sus atribuciones sin aplicación de los artículos 51, 80, 82, 90, 303, 305 de la Constitución de la República, artículo 6, 206 de la Ley Electoral, el artículo 7, el artículo 14, 16 y demás aplicable, resuelve primero inadmitir a trámite el recurso de apelación interpuesto por los abogados Rosa Irene Villeda Chinchilla, Edwin Natael Sánchez Navas y Paul Emilio Cepeda Castro, actuando en su condición de apoderados legales del señor Jorge Alejandro Aldana Bardales. Y esa es dentro de otras resoluciones que tomamos, esa fue la decisión que tomó este pleno de magistrados, con la única misión de darle respuesta pronta y oportuna al pueblo hondureño de los casos que son sometidos a su consideración. De la variación de la petición en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de Justicia Electoral no se aprecia como una simple precisión o una depuración formal de lo anteriormente solicitado, sino como una definición material del petitum y de su fundamento fáctico, pues no acompaña de una explicación metodológica y documentalmente verificable que permita reconstruir la trazabilidad objetiva del cual fue el criterio de selección, exclusión o reducción del universo inicialmente reclamado. Mario Flores Urrutia es el presidente del Tribunal de Justicia Electoral, licenciado, pero nos mantenemos pendientes porque en breve el alcalde Jorge Aldana va a dar una comparecencia a la población del Distrito Central. Licenciado, de momento, con usted. Gracias, Olman Uclés. Por su parte, la apoderada legal del Partido Liberal o del candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Narrala, la abogada Carla Romero, presentó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo ante la decisión del Tribunal de Justicia Electoral de declarar inadmisible los 3 recursos de apelación presentados a favor de Salvador Narrala. Pues estamos presentando el recurso de amparo en cada uno de ellos, en legal y debida forma dentro del término correspondiente, para establecer de lo que consideramos ha habido y hay y se ha producido es una incongruencia omitiva. ¿Por qué? Porque todas estas solicitudes que se hicieron en su momento en legal y debida forma al Consejo Nacional Electoral no fueron contestadas y son de previo y especial pronunciamiento antes de que se dictara cualquier tipo de declaratoria. Además, establecemos científicamente, a través de la interpretación jurídica, doctrinaria y constitucional sobre todo, la diferencia entre lo que es una resolución y una declaratoria.
porque la declaratoria además pone fin a cualquier otra situación. Vamos ahora a San Pedro Sula con Jason Maldonado. Jason, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Hoy, los inversionistas de Corium realizaron una movilización pacífica en la calle que conduce de Choloma hacia Puerto Cortés y regresaron al Parque Central del municipio de Choloma, exigiéndole al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, que les pague el dinero que ellos invirtieron. Esto porque la promesa de campaña que les hizo en las elecciones internas generales es lo que han manifestado los inversionistas de Corium. Escuchamos a continuación a Santiago Palma. Ya es tiempo que nos den la cara y que cumplan. Ya no hay comunicación. ¿Quiénes? La comisión fue nombrada por el presidente Luis Redondo, una comisión interinstitucional, que nosotros creímos en la palabra de ellos cuando vinieron al estadio Rubén Deras de Choloma a decirle al pueblo que no se preocuparan, que antes del 15, que el 15 de diciembre iban a haber una respuesta por parte de las autoridades de este gobierno. Ya pasó el 15. Ya pasó el 30, ya estamos en el 2026, señores, de esta comisión que la preside el abogado, ¿verdad?, Ramón Barrios, que nos cumplan, que estamos todavía a tiempo de que nos llamen y nos sentemos y se pueda buscar la forma, la manera de que se le devuelva a toda la familia Corium este dinero. Palabras de Santiago Palma, inversionista de Corium. Licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Ellos además han manifestado que de no obtener respuesta estarán tomando nuevas acciones. Con esta información yo retorno con usted. Gracias, Jason. Se prevén condiciones estables y temperaturas frescas durante el resto de esta noche, pero el fin de semana se espera la presencia de lluvias débiles y el ingreso de una cuña de alta presión, es decir, un fenómeno de mal tiempo. Marlon Escobar con los detalles. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. La gripe suda con Sudagrip. Licenciado Edgardo Melgar, muy buenas noches en este momento desde Senaos Copeco con Will Ochoa, el pronosticador de turno, que nos amplía mayores detalles sobre las condiciones climáticas para el resto de esta noche y para este fin de semana. Sí, muy buenas, amables televidentes, es un placer saludarles. Bueno, debemos decirles que pues en estas horas de la noche lo que tendremos son condiciones mayormente estables y secas, ¿verdad? Pero sí con temperaturas bastante frescas debido a que tendremos poca nubosidad. ¿Para este fin de semana qué se espera, Will? Bueno, más que todo, ya el sábado tendremos una situación en cuanto tanto el viento del este como del noreste nos estarán ingresando mucha humedad, ¿verdad? Casi tendremos lluvias, pero bastante débiles en la mayor parte del territorio nacional, con excepción de la región sur, en las cuales pues predominan las condiciones secas. El domingo pues tenemos una cuña de débil de alta presión, ¿verdad? Y el ingreso de una masa de aire frío débil. Bueno, muchas gracias por esta información, licenciado Melgar, con usted los estudios principales. Gracias, Marlon. Comerciantes en mercados de Santa Bárbara reportan un aumento en el precio del maíz y una rebaja en el precio de los frijoles. Alexis Gutiérrez. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, un gusto saludarle. Sobre el incremento al precio en el maíz y una rebaja al precio de los frijoles en esta ciudad de Santa Bárbara, se refiere a continuación Manuel de Jesús Ortiz, vendedor de granos básicos. Tenemos el incremento del maíz de 50 lempiras por quintal, que anteriormente estuvo a 550, el maíz blanco, y ahorita anda a 600, ¿verdad? El frijol tuvo una leve baja ahorita, se puede decir que es significativo al mismo tiempo, de 100 lempiras, que anteriormente anduvo en 2100 el quintal, ahorita anda pues a 2000 en lo que es el quintal de frijol rosado, ¿verdad? Es calidad de frijol. Por libra anda 23 y la libra de maíz ahorita anda en 7 lempiras, que anteriormente anduvo en 650, 6 lempiras, ¿verdad? Licenciado Edgardo Melgar, con este informe desde Santa Bárbara. Retorno con usted hasta los estudios principales en Tegucigalpa. La Policía Nacional en Las Paraíso, en el municipio de Danlí. Ahí está Kenia Cáceres. Muy buenas noches, licenciado Melgar, y a todo el teleauditorio de Noticieros Hoy Mismo. La policía en la zona oriental detalla que se encuentran ya investigando las dos últimas muertes violentas acontecidas, donde pereció un comerciante en Danlí, donde se supone que ella había tenido un atentado, y una segunda muerte en el municipio del Paraíso. Escuchemos a Oscar López, quien es el subjefe de la UDEP número 7.
informaciones que podemos dar hasta el momento es que esta persona pues anteriormente había sufrido un atentado en el cual él mismo fue hospitalizado. En ningún momento pues ha solicitado ningún tipo de protección, pero estamos realizando investigaciones para ver cuál es el desenlace de esta muerte de esta persona. En el segundo caso que se registró también. Pues esta persona se conducía en un vehículo tipo motocicleta. Observamos pues que ahí se encuentra andado con su respectivo casco de portación, su respectivo chaleco, la motocicleta queda en el lugar y pues se supone hasta el momento solo que tenemos conocimiento que por cuestiones de la venta de droga. En cámaras de Lilian Zúñiga, yo retorno con usted a estudios principales. Baja el precio del cartón de huevo, pero suben hasta 20 lempiras las verduras en la Feria del Agricultor y el Artesano, mientras en el mercado zonal Belén, en Comayagüela, la libra de lácteos subió 2 lempiras. La rebaja al cartón de huevo en sus 3 presentaciones es de 3 lempiras. Mejor no puede comenzar, hay una rebaja en los precios del huevo. De 95 lempiras pasa a 92 lempiras las 30 unidades de huevo grande, 3 lempiras por cartón, 36 lempiras por caja. Huevo mediano, 90 lempiras las 30 unidades, pasa a 87 lempiras. Y el huevo pequeño de 85 pasa a 82 lempiras las 30 unidades. Productos que desde varios meses siguen al alza son las verduras. Sí, algunos, por ejemplo, el elote de bandeja tenía un precio de 30 lempiras y tiene un precio de 40 lempiras. Igual el repollo también tenía un precio de 30 y tiene un precio de 40 y 50 lempiras. Igual el pataste tiene un precio de 5, tiene un precio de 10 lempiras. Igual la remolacha tenía un precio de 20 y tiene un precio de 25 lempiras. Zapallo tiene un precio de 5 y tiene un precio de 10 lempiras. En el mercado zonal Belén sube de precio los lácteos. Vendedores dicen que es por la llegada del verano. Lo que es producto lácteo tiende solo a subir, porque recuerde que cuando ya la zona sur deja de producir, ya solo queda el ancho, entonces ya tienden los costos a incrementar. Aumentos que resienten los consumidores. Todo, los huevos, todo. Año nuevo, dijimos nosotros vida nueva, pero año nuevo peor, va bien, sí. Los vendedores dicen que los aumentos a productos de canasta básica seguirán en aumento por la llegada del verano. Para Noticieros Hoy Mismo les informó Adalid Hernández. Previo al inicio del año lectivo, personal del Registro Nacional de las Personas trabaja en el enrolamiento de jóvenes y también en la entrega de partidas de nacimiento en Santa Rosa de Copán. Ahí está Ramón Rojas. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar. El Registro Nacional de las Personas realiza la emisión de tarjetas de identidad y partidas de nacimiento, tomando en cuenta que se avecina el año escolar, el año electivo, y los centros educativos públicos son los documentos que solicita para matricular a los jóvenes. Escuchemos a Edna Guerra dándonos estos detalles. Actualmente la mayor demanda que tenemos son pues la expedición de lo que son las partidas de nacimiento, ya que conocemos que la mayoría de los institutos públicos inician clases en el mes de febrero, que estamos atendiendo un horario de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde sin cerrar al mediodía. En el tema de enrolamiento, el año pasado hubo una amnistía por ser un año electoral. Ya a la fecha se está pagando por reposición o pérdida de identidad, se pagan 200 lempiras, el cual el ciudadano tiene que venir a la institución, se le genera un recibo y con él va al banco. Luego viene y se le toman la fotografía y la huella, ya que tenemos que hacer una actualización de la información del ciudadano en plataforma. Con este informe, el licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de Noticieros Hoy Mismo, yo retorno al estudio. Buenas noches. El Tribunal de Justicia Electoral, por mayoría de votos, decidió inadmitir el recurso, uno de los recursos de apelación que presentó la defensa, o los abogados, en este caso, de don Jorge Aldana, el alcalde del Distrito Central y candidato a la reelección. Y esta es la información que tiene Olman Uclés de esta decisión que se dio a conocer esta tarde en el Tribunal de Justicia Electoral. Con esta decisión queda en firme la declaratoria del Consejo Nacional Electoral emitida el 30 de noviembre en el nivel electivo de Corporación Municipal, sobre todo en el Distrito Central, que da como ganador a Juan Diego Zelaya. Vamos con Olman Uclés con los detalles de la información. Olman. Gracias, buenas noches licenciado, buenas noches Honduras. Y es que vea usted que según el magistrado presidente de este Tribunal de Justicia Electoral, el recurso de apelación presentado por los representantes legales del alcalde Jorge Aldana
no se dirigen contra un acto concreto, cierto jurídicamente, y es delimitado de acuerdo a lo que ellos consideran, y es por eso que se ha declarado inadmisible. Escuchemos lo que nos decía más temprano el magistrado presidente Mario Flores Urrutia. Se tomaron las decisiones del día, se desarrolló la agenda y en el caso específico del Distrito Central establece que por mayoría de votos, siendo ponente la magistrada Barahona Rodríguez en uso de sus atribuciones sin aplicación de los artículos 51, 80, 82, 90, 303, 305 de la Constitución de la República, artículo 6, 206 de la Ley Electoral y demás aplicables, resuelve primero inadmitir a trámite el recurso de apelación interpuesto por los abogados Rosa Irene Villeda Chinchilla, Edwin Natael Sánchez Navas y Paul Emilio Cepeda Castro, actuando en su condición de apoderados legales del señor Jorge Alejandro Aldana Bardales. Y esa es dentro de otras resoluciones que tomamos, esa fue la decisión que tomó este pleno de magistrados. Pero también en esta jornada participó el magistrado Mario Morazán, licenciado, quien no participó en el pleno porque estaba, según él, redactando su voto razonado, pero lo actuado por el pleno de este Tribunal de Justicia Electoral lo ha calificado como un disparate jurídico. Escuchemos. Yo voy a hacer un resumen de lo que iba a hacer mi voto razonado, no me permitieron. O sea, no es cierto que yo no iba a asistir. Yo he asistido a todas las sesiones. El único día que yo no asistí a sesiones, digamos, fue porque me convocaron ayer a última hora y yo me había reportado enfermo de salud. Solamente ayer. Hoy yo hablé con varios de ustedes. Yo hablé a eso de las 10 de la mañana y yo les dije, hoy vamos a tener pleno. Porque más o menos hemos acordado también tener pleno día de por medio. Anteayer tuvimos pleno, más bien ayer no correspondía, hoy sí. Entonces yo les dije, vengo a un pleno jurisdiccional. Esto puede ser que la resolución quede 3 votos a favor y ninguno en contra, o puede ser que quede 2-1, ¿verdad? Cuando yo vi que era inminente que iba a quedar 2-1, pues estoy redactando mi voto razonado, y por no esperar mi voto razonado, causan otra vez una crisis innecesaria. O sea, no es necesario esto. Si, o sea, yo estaba a minutos, a 20 minutos de poder terminar el documento cuando hicieron todo lo que hicieron. Yo no puedo hablar por el licenciado Aldana. Yo lo que le puedo decir es de que jurídicamente hablando, eso no tiene ningún valor. Jurídicamente hablando, es un disparate resolver el expediente 35 con los antecedentes del 101, ¿me entiende? O sea, resulta que le van a resolver su caso con los hechos de él. Es un disparate lo que han hecho. ¿Por qué? Porque es que no leen. ¿Por qué? Porque no hacen ellos las resoluciones. Alguien se las hace, ellos solo las vienen a leer. Usted le pregunta qué dice la sentencia, no se lo pueden explicar. Y en esa jornada también participó la magistrada Miriam Barahona, y vea usted, licenciado, ella ha descansado o ha responsabilizado prácticamente a los representantes legales enviados por el alcalde Jorge Aldana de no haber redactado un documento claro y concreto, y es por eso que ante los cuestionamientos de la prensa ella dice, los apoderados legales no hicieron el trabajo correcto como lo tenían que hacer. Escuchemos. ¿Sabe por qué? Porque el juez no puede asumir la parte, no puede hacer el papel del abogado. Usted como juez no puede asumir el papel del abogado, entonces vayas a litigar. Ahí quienes le fallaron fueron sus abogados. Y son 3. ¿Al momento del escrito fue que fallaron? Al momento de solicitarle al tribunal el por qué sí debería de darse a su petición, el por qué si el juez
como dice la ley orgánica y procesal electoral y la ley electoral, debe de establecerse el por qué si procede un escrutinio, porque hay error en la contabilización de votos, porque hay más marcas. Pero si yo solo le traigo esto aquí y no le digo absolutamente nada, solo le señalo las escuelas, ¿qué le estoy diciendo? Que hay centros de votación. Pues en este expediente no surtió efecto su pretensión porque no lo supo pedir. Y en resumen, licenciado, el Tribunal de Justicia Electoral ni siquiera intentó revisar ninguna de las 434 actas que fueron solicitadas a revisión y apelación por parte del alcalde. A esta hora nos encontramos en uno de los planteles de la alcaldía municipal, donde en breve el alcalde Jorge Aldana va a dar una comparecencia y dar algunas explicaciones a la población del Distrito Central. Si no tiene alguna consulta, licenciado, de momento volvemos con usted. Gracias, Olman. Esta es la reacción de Juan Diego Zelaya. Siempre hemos dicho que somos respetuosos del trabajo del CNE y así lo fuimos en cuanto se dio la declaratoria del CNE. También dijimos que cualquier candidato que haya participado en cualquiera de los 3 niveles está en su derecho de presentar reclamos o impugnaciones ante el Tribunal de Justicia Electoral y que había que dejar, así como dejamos al CNE trabajar, hay que dejar al TJE trabajar, que ellos emitan sus resoluciones de acuerdo a la ley electoral que nosotros vamos a respetar. La primera parte que hay que resolver y tener claro es el panorama financiero. Sin plata no baila el mono, los presupuestos sirven para resolver problemas, si no tenemos claridad en qué se está utilizando el presupuesto y qué es lo que hay, es difícil avanzar. Entonces lo primero es eso, tener claridad y poner orden en las finanzas. El viernes antes del domingo de las elecciones se aprobó un préstamo de 1.000 millones de lempiras. ¿Cuánto han gastado? ¿En qué lo han gastado? Se vence ahorita, antes del 25 de enero, y hay que pagarlo. ¿Cuánto han gastado para saber cuánto hay que pagar? Son las cosas que hay que saber. No para señalar culpables, sino para resolver problemas. No me puedo quedar con los brazos cruzados. Y obviamente en los primeros 6 meses, 100 días, mis prioridades, siempre las dije en campaña: seguridad, empleo y oportunidades, permisos de operación, permisos de construcción, gestión del caos vial, el tema del agua, poner a funcionar la represa San José, es urgente e importante hacerlo. Confiamos que vamos a tener una transición democrática en paz, pero las muestras son otras. Y tienen que pasar 2 cosas, todavía faltan 2 cosas. Número 1, la conformación de la Junta Directiva del Congreso y que esa Junta Directiva abra sesión para que pueda tomar posesión el presidente electo. Hasta que no pasen esas 2 cosas, tenemos que seguir vigilantes a nuestra libertad y nuestra democracia. Esta fue la noticia del día. Tras el atentado criminal ayer con el artefacto explosivo, la diputada nacionalista Gladys Aurora López aseguró desde la cama del hospital donde se encuentra que en su corazón no hay odio y que perdona a quien haya lanzado el artefacto que la dejó herida y que pedirá una investigación real y exhaustiva. Desde el hospital privado donde permanece ingresada, la diputada envió un mensaje. Yo quiero decirles que no tuvieron éxito. Ahí veo ya identificaron a algunos de los que lo hicieron. Lógicamente tengo que proceder, aunque no hay odio en mi corazón. Yo los perdono, no los conozco. Puede que tengan familia, hijos, hijas, y les aseguro, bendigo a la persona que hizo ese atentado. Porque sé que los terroristas cuando hacen un atentado no lo están dirigiendo a alguien especial, sino a quien le caiga. Como usted puede ver, mi oído fue afectado. Por este oído no escucho. Voy a seguir interna hasta que definan qué se puede hacer en mi oído. Solicitó también una verdadera investigación. Tengo que proceder porque es mi deber de hondureña para que no se repitan estos casos. Ayer fue un caso. Si no se hace nada, en un día van a haber 10 o 20 casos en diferentes puntos del país. No permitamos que eso crezca. Mi temor podría ser que para acallar las cosas ya rapidito apareciera una persona a la que se le responsabiliza. Lo que yo pido es una investigación real, exhaustiva. Yo no quiero ser parte de que una persona inocente, solo por decir encontramos el hechor, una persona inocente vaya a ser encarcelada y enjuiciada. La congresista Gladys Aurora López confirmó que permanecerá varios días en el hospital para realizarse exámenes. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo.
La Policía Nacional ha publicado la siguiente recompensa de 300,000 lempiras a quien brinde información fidedigna sobre la identidad y ubicación de 2 individuos. Si tiene información, llamar al teléfono 99 74 97 37. Toda información se manejará de forma confidencial. Estos son los individuos, los 2 individuos que la Policía Nacional señala como responsables, o al menos sospechosos, de este atentado criminal contra la diputada Gladys Aurora López, que se encuentra recluida en un centro asistencial, ingresada en un centro hospitalario aquí en la capital. La información será confidencial para quien brinde información que permita ubicar y sobre todo capturar a estos 2 individuos señalados por la policía de ser los responsables de este atentado criminal. La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, en su cuenta de redes sociales, dijo hoy: estos hechos atentan no solo contra una persona, sino contra la convivencia democrática, el Estado de Derecho y la paz que Honduras necesita. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la vida, la legalidad y el respeto. Rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia. Dijo además: mi solidaridad con la diputada Gladys Aurora López, su familia y su equipo, deseándole una pronta y completa recuperación. Ninguna diferencia política, ideológica o de cualquier otra índole puede ni debe justificar la violencia contra un ser humano. La congresista republicana María Elvira Salazar, una vez más, libre, muestra su verdadero rostro, la violencia. Cuando pierden en las urnas, atacan con miedo, caos y terror. Esto no es protesta, es violencia política y cobardía. La organización Foro Madrid, los responsables del atentado contra la diputada Gladys López son Luis Redondo y Mil Zelaya. El atentado terrorista contra la diputada es resultado de un régimen que, tras haber sido derrotado en las urnas, ha incrementado el hostigamiento a los ganadores e insiste con romper el orden constitucional con el apoyo de colectivos afines. Los autores intelectuales, materiales y todos los implicados en este acto violento deberán pagar por ello. Los hondureños ya han votado dejar atrás la época oscura de los Zelaya y han decidido vivir en paz y en libertad. Bancada del Partido Nacional califica como un acto terrorista el atentado que sufrieron algunos de sus miembros ayer en los bajos del Congreso Nacional. Momentos de terror vivieron ayer en el Congreso Nacional, afirman diputados nacionalistas. Yo pensé que ella estaba muerta y yo le decía, la mataron. Y la impresión que yo tengo cuando vi a Gladys Aurora, cómo la elevó esa bomba y después la tiró al suelo, no se me puede borrar de mi mente. Anoche yo no pude dormir. Este es un acto terrorista, este es un intento de homicidio. Responsabilizan a Luis Redondo y al Partido Libertad y Refundación. Libre, porque aquí yo no lo puedo decir fulano, mengano, sutano, con nombre y apellido, porque es que en realidad son todos. No, pues sí, quien convocó fue Luis Redondo, ¿verdad? Y también él es el responsable de la seguridad del Congreso Nacional. Todas esas aristas se deben de investigar. La Iglesia Evangélica y Católica también condenan estos actos de violencia. Nos da dolor lo que vimos el día de ayer. Creo que no es justo que los grupos se dejen impulsar por no sé qué líderes están impulsando este desorden en el país. La violencia nunca será un camino satisfactorio para resolver nuestros conflictos o diferencias. Que el marco político, que tiene envergaduras sociales, no se vea afectada por la amenaza de la violencia o por la ejecución de la misma. Diferentes sectores piden una investigación y castigo para los responsables. Ruth Muñoz, Noticieros Hoy Mismo. En la sesión que llevó a cabo la Junta Directiva y el diputado Luis Redondo, con la bancada del Partido Libertad y Refundación y algunos diputados suplentes, se aprobó lo siguiente. Se ordena al Consejo Nacional Electoral realizar el escrutinio general
de la totalidad de las actas de cierre en los 3 niveles electivos. 306 actas pendientes en el nivel presidencial, 1.6%, con una carga electoral de 132.008 ciudadanos. 2.620 actas no escrutadas en el nivel de diputaciones, 13.21%, con una carga de 828.656 ciudadanos. 1.848 actas pendientes en el nivel de corporaciones municipales, 9.65%, con una carga de 598.025 ciudadanos. La Comisión Especial de Investigación deberá solicitar ante el Ministerio Público la deducción de responsabilidades penales contra el Consejo Nacional Electoral por no haber realizado el escrutinio general, así como por las fallas del sistema TREP, la no utilización del sistema biométrico y las denuncias de adulteración de actas y resultados. También se aprobó resolver todas las impugnaciones presentadas por los candidatos. Una vez concluido el escrutinio general, los resultados finales deberán remitirse al Congreso Nacional, que asumirá la declaratoria oficial de las elecciones generales 2025, conforme a la Constitución de la República y los tratados internacionales en materia democrática. Ese es el resumen de lo aprobado anoche en esta sesión que dirigió Luis Redondo y su junta directiva y los miembros de la bancada del Partido Libertad y Refundación y algunos suplentes que fueron convocados. La sesión convocada y desarrollada ayer, terminó a eso de las 12:30 de la madrugada de hoy, carece de legalidad y no tiene ninguna autoridad. Ninguna autoridad además está obligada a obedecer las órdenes y acciones emprendidas ahí. Le pedimos a la presidenta Xiomara Castro no cerrar su mandato con delitos y a las Fuerzas Armadas que deben resguardar el material electoral en el INFOP, donde se encuentra actualmente el Centro Logístico Electoral, todavía. Así lo expresó hoy el diputado y jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano. Ellos no usurparon curules, no tenían quórum, la convocatoria es ilegal a través de la Comisión Permanente. Todo lo que ellos aprobaron es ilegal, es inconstitucional y ninguna autoridad tiene que obedecer las órdenes y las acciones que ellos han emprendido. Los decretos en temas electorales se necesita 86 votos. Así que le hacemos un llamado a la Presidenta de la República que no se preste al terminar su mandato a cometer delitos al querer sancionar y mandar a publicar ese decreto. Fuerzas Armadas de Honduras tienen que cuidar el material electoral en el Consejo Nacional. No pueden permitir que Libertad y Refundación quiera llevarse y secuestrar las urnas para realizar un conteo voto por voto en el Congreso, que es totalmente ilegal. Basta ya, Mercelaya y Redondo y Libre, no le sigan causando tanto daño al pueblo. Tienen que entregar el poder por las buenas, pacíficamente. 21 de enero ya Redondo no tiene que estar en el Congreso. 27 de enero Libre tiene que salir del gobierno y Papi a la orden tomar las riendas del país. El pretendido decreto aprobado anoche en el Congreso Nacional, que ordena un recuento de las actas electorales y que finalmente dice que el Congreso Nacional hará la declaratoria, no tiene ninguna validez jurídica, advierten los profesionales del derecho. La atribución que se subrogó la bancada de Libre y una diputada del Partido Liberal es arbitraria, afirma esta abogada. Y es un abuso de poder también porque está proponiéndole al, entre comillas, pleno del Congreso Nacional que adopte un acto para el cual no está facultado. El Congreso Nacional no es un órgano jurisdiccional, no puede anular los actos de otros órganos, en este caso el Consejo Nacional, que también es un órgano constitucional. Por lo tanto, creo que el calificativo que merecen estas acciones es de abuso de poder. El tema de agenda fuera de las atribuciones legislativas, impedir el acceso a los diputados de oposición y sesionar solo con miembros de Libre constituyen vicios de nulidad, asevera esta abogada constitucionalista. Desde todo punto de vista, esta es una sesión de bancada del Partido Libertad y Refundación y no es una sesión del Congreso Nacional, consecuentemente no puede surtir efecto legal alguno. ¿No se puede publicar nada de lo que se habló? No puede surtir efecto legal alguno, incluyendo no puede publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. Y aún publicándose, quien conozca de ese acto no está obligado a cumplirlo. En tanto ese acto no se reunió
las características que debe gozar el acto de acuerdo a lo que la propia Constitución establece. Por un lado, hay que acreditar que es una decisión del Pleno y no de una bancada, y eso en ninguna circunstancia se va a poder demostrar. El presidente del Colegio de Abogados, Gustavo Solórzano, advierte que publicar un decreto que viola la ley electoral y evade los requisitos constitucionales de reforma significaría usurpación de funciones al intervenir en competencias exclusivas del Consejo Nacional Electoral, violación del principio de legalidad, núcleo del Estado de Derecho, desconocimiento de la supremacía constitucional y afectación directa a la certeza del proceso electoral, lo cual compromete la estabilidad institucional del país. Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. El diputado del Partido Liberal, Jorge Calix, en su cuenta de redes sociales, dijo: hoy Luis Redondo ha cometido un doble atentado. Atentó contra la vida de la diputada Gladys Aurora López, con quien me solidarizo y a quien le deseo una pronta recuperación, y un nuevo atentado contra la democracia, llevando a cabo una sesión espuria, sin quórum, una sesión tan ilegal como él. Luis, anota mis palabras: vas a pagar en la cárcel por todos tus delitos. Es solo cuestión de tiempo. Hoy, la abogada Maribel Espinosa, diputada del Partido Liberal. El día de ayer, Luis Redondo y su grupo cometió una serie de delitos. Su clara conspiración para impedir la alternancia en el ejercicio del poder ya ha sido expuesta claramente por la OEA, al decir: las acciones de un grupo reducido y no plural de diputados hondureños que se reunieron sin respetar las normas del derecho parlamentario para adoptar una decisión destinada a obstaculizar la transición pacífica del poder resultante de un proceso electoral en el que se expresó la voluntad de la ciudadanía. La comisión especial nombrada por el Pleno del Congreso Nacional en cumplimiento del mandato otorgado ha enviado este día una carta a la señora Presidente de la República, Xiomara Castro, para que no sancione el supuesto proyecto de ley emitido por un reducido número de diputados, a fin de que no incurra en los mismos delitos en que ya incurrieron el día de ayer por parte de Redondo y su grupo. La Constitución se respeta, dice la abogada Maribel Espinosa, en relación a la comisión especial nombrada por el Pleno del Congreso Nacional, que es la sesión extraordinaria que también ha realizado los diputados que tienen la mayoría de quórum en esta situación, porque como usted sabe, ayer se realizaron dos reuniones, esta que presidió Redondo con los diputados de Libre nada más, y luego la sesión de la mayoría de los diputados, en este caso del Partido Nacional, del Partido Liberal y otros partidos políticos, en donde no solo se pidió a las Fuerzas Armadas que arresten a Redondo por esos delitos cometidos según los diputados, sino que además se nombró una comisión especial para pedir a la presidenta Xiomara Castro que no vaya a sancionar ese decreto aprobado por Redondo y la bancada del Partido Libertad y Refundación, que ya sabe usted lo que decidieron, y que finalmente ellos dicen o se arrogan el derecho o la responsabilidad o la atribución de dar la declaratoria final de las elecciones. Hacía referencia la diputada y abogada Maribel Espinosa a un comunicado de la OEA, emitido hoy 9 de enero, por cierto. Dice el comunicado de prensa de la OEA, mucha atención: Secretaría General de la OEA expresa su preocupación por el actual panorama electoral en Honduras. La Secretaría General de la OEA expresa su preocupación por las acciones de un grupo reducido y no plural de diputados hondureños que se reunieron sin respetar las normas del derecho parlamentario para adoptar una decisión destinada a obstaculizar la transición pacífica del poder resultante de un proceso electoral en el que se expresó la voluntad de la ciudadanía. Asimismo, la Secretaría General observa con consternación los actos de violencia ocurridos dentro del Congreso Nacional, en los cuales una diputada resultó gravemente herida. Dichos actos son incompatibles con los principios de cualquier sistema democrático. La Secretaría General rechaza la intervención y criminalización de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, en los cuales mediante la participación del Ministerio Público en el proceso electoral. Las dos
sólidas misiones de observación electoral independientes y no partidistas desplegadas en el país, las de la OEA y de la Unión Europea, han señalado que los resultados de las elecciones presidenciales reflejan la voluntad del pueblo. Este párrafo es importante. Este comunicado de hoy de la OEA. La Secretaría General rechaza la intervención y criminalización de los consejeros del Consejo Nacional Electoral mediante la participación del Ministerio Público en el proceso electoral. Las dos sólidas misiones de observación electoral independientes y no partidistas desplegadas en el país, la de la OEA y de la Unión Europea, han señalado que los resultados de las elecciones presidenciales reflejan la voluntad del pueblo. La Secretaría General hace un llamado a poner fin a los intentos de obstaculizar la transición constitucional y exhorta a que ésta se lleve a cabo de manera pacífica y conforme a la ley. La democracia no se ejerce únicamente mediante el voto, sino también mediante la aceptación de la voluntad popular. Esta es una noticia de última hora. Habla don Jorge Aldana. Amigos, amigas, bendiciones. Queridos colegas, gracias por acompañarnos en esta noche. Pégame aquí, Paul, un poquito. Aquí están también los abogados que participaron en esta redacción de este escrito. Bueno, vale más coger Motagua. Estoy acostumbrado a sufrir. Entonces eso ya es una fortaleza adicional que Dios nos ha puesto en el corazón. Primero quiero decir que esa resolución del Tribunal de Justicia Electoral es totalmente absurda, es nula y es ilegal. Y ahora mismo les voy a leer el efecto jurídico directo de esta resolución. No hubo quórum legal, la sesión es nula de pleno derecho, la resolución no existe jurídicamente. ¿Por qué? Porque el artículo 35 exige que, si no hay 3 propietarios, el suplente debe estar legalmente integrado. Si no existe acuerdo de integración o constancia de excusa o recusación u ausencia del propietario, ni motivación expresa, ese suplente no puede integrar, no puede votar. El pleno quedó con 2 magistrados, no podían sesionar ni podían resolver. Es un tema legal. El vicio concreto de la resolución está viciada por falta de quórum legal, integración irregular del pleno, violación del debido proceso, usurpación de funciones. La suplente actuó sin habilitación al momento de iniciar la sesión y ella misma después relata que está mal convocada porque el magistrado propietario se encontraba en las instalaciones del Tribunal de Justicia. Nulidad absoluta e insanable, y esto no se convalida, no prescribe y no se corrige. Los 2 magistrados acaban de cometer un delito electoral una vez más. El descaro en el manejo de la sesión. Hemos escuchado las declaraciones del magistrado Morazán, del magistrado Flores Urrutia y de la magistrada Barahona, y nos sorprende el descaro y la desfachatez con la que se burlan del pueblo hondureño y del pueblo capitalino. Primero, integran a presión pura, a pura manipulación y presión, a una magistrada suplente que se encontraba en el lugar, sabiendo que el magistrado propietario estaba ahí listo para poder comenzar la sesión de pleno y dejar su postura por escrito en la sesión. Obligan a la magistrada suplente a integrarse a la sesión, y la magistrada, en el momento de integrarse, dice: yo no puedo ser parte de este pleno porque el magistrado propietario se encuentra ahí, lo que constata que no hay una ausencia del magistrado que debía integrar el pleno. Posteriormente, cuando entre 2 magistrados
se ponen de acuerdo para emitir una resolución totalmente ilegal y nula de toda nulidad, presionan al señor secretario, al que despiden inmediatamente cuando se rehúsa a firmar un documento con todos los vicios de nulidad. Y una vez que lo despiden, le montan guardia y seguridad a una persona para obligarla a firmar por el secretario, el abogado Marvin. Todo eso pasó en la sesión. Y yo me pregunto, ¿cuál era el miedo de contar 435 actas que los llevaron a cometer a los señores magistrados esta semejante ilegalidad? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Qué intereses hay detrás de no contar los votos que la gente quiere que se cuenten? Solo eso hemos pedido en todo este tiempo. Además de que esta resolución es ilegal, esta resolución viene motivada de una orden política del Partido Nacional. El Partido Nacional ordenó a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral no contar los votos y dejar eso así como estaba. Es lamentable que el organismo electoral, la corte electoral más alta que tiene el país, se vea sujeta a manipulaciones y de repente hasta sobornos. Es increíble el nivel de interés que existe para violentar la voluntad popular en la que debería de ser la más alta magistratura en la parte electoral. Dicen que no saben qué es lo que estábamos pidiendo. Si yo estuve 30 días durmiendo en la calle, pidiendo de rodillas casi que nos contaran todos los votos, y acompañado con el pueblo y con la fe divina que me fortalece cada día, porque tenemos la razón de nuestro lado, hicimos esa cruzada tan larga, que ya lleva casi 40 días después de las elecciones, para pedir lo único que con el corazón hemos pedido: que cuenten la totalidad de las actas, las 435 actas que nunca contaron y que nunca sumaron. ¿Dónde está lo difícil de entender de esa petición? Ahora confunden dos escritos al momento de dar una respuesta, y quizá los abogados después les puedan aclarar con punto y coma algunas inquietudes. El 15 de diciembre se vencía el plazo por ley para presentar impugnaciones en el Consejo Nacional Electoral. Nuestros equipos de abogados desde el día 1 estuvieron revisando actas y actas con mucho detalle para presentar la impugnación ante el Consejo Nacional Electoral, que es una instancia, en primer lugar. Cuando pasa el periodo de tiempo y llegamos al 30 de diciembre y da una declaratoria ilegal sin la suma de 435 actas que ellos tienen, la misma consejera Cosette López nos envía al Tribunal de Justicia para pedir el recuento jurisdiccional de estas 435 actas. Acción legal que no tiene nada que ver con la impugnación que presentamos el 15 de diciembre, donde vencía el plazo fatal para pedir un derecho que tenemos los candidatos y los ciudadanos de impugnar donde creemos que hay un error. Impugnamos más de 900 actas para que fueran revisadas, a sabiendas que no iban a ser revisadas todas, pero nuestro equipo legal profundizó en el detalle para ver dónde había una sospecha de manipulación, de inflación y demás, y eso se presentó en tiempo y forma ante el Consejo Nacional Electoral. Los primeros días del mes de enero, respetando el mandato de la ley, presentamos también el recurso ante el Tribunal de Justicia Electoral con un tema que no tiene nada que ver con el escrito que les acabo de mencionar, con la impugnación. Esta petición ante el Tribunal de Justicia Electoral la hicimos solamente para el conteo o la sumatoria de lo que no se había contado, las famosas 435 actas que no tienen nada que ver con el escrito anterior. Hoy quieren resolver con vicios, con mañas, con trampa, como si creyendo que somos tontos, con una leguleyada y una enorme cachurecada, una resolución totalmente viciada de nulidad. Luego pasa el tiempo y se vence lo que los abogados llaman la negativa ficta, que es el silencio que tuvo el Consejo Electoral, que no resolvió la primera impugnación. Eso se retoma y se vuelve a impugnar ante el Tribunal de Justicia. Son términos de ley y son acciones que la ley le permite a uno,
para no estar en indefensión al conteo de las actas y al conteo de los votos. Una acción no tiene nada que ver con la otra, y los abogados podrán ampliar un poco sobre eso. Pero quiero decirles algo. Cuando nosotros presentamos esa acción, el recurso de apelación y recuento jurisdiccional al Tribunal de Justicia Electoral, que es la acción que presentamos los primeros días del mes de diciembre, esa acción fue revisada por muchos abogados. La presentamos a abogados expertos en temas electorales, expertos en derecho constitucional, para garantizar presentar un documento que tuviera la petición clara, exclusiva y única, que era contar lo no contado. Que por favor, ya que el CNE no había podido contar esos votos, que ellos en su responsabilidad de darle certeza y legitimidad a un resultado electoral, estaban obligados a contar. Incluso nos llamaron y nos dijeron, bueno, hay que proponer a algunas personas para que vengan al escrutinio, y nos engañaron otra vez. Y es más, quiero agregar lo siguiente. Ese documento, ese escrito que nosotros presentamos, lo revisó previamente el magistrado Flores Urrutia. A él, de favor, y así como a muchos abogados, les pedimos de favor, ayúdenos a revisar este escrito, a ver si está bien presentado, si le falta una coma, un punto. Y nos dijo, no olviden pedir el recuento jurisdiccional, que es lo importante a reclamar en esta acción. Y él mismo revisó el recurso que hoy mismo él está inadmitiendo. ¿Dónde está ahí el interés oscuro detrás de una acción que solo pide legalidad? Una acción que solo pide que se haga lo correcto y se haga lo justo. ¿Por qué la trampa? ¿Por qué la maña? ¿Por qué hacer las cosas escondidas? ¿Por qué seguirle viendo la cara al pueblo como si fuéramos tontos? Además, estos señores magistrados le han puesto la primer mancha oscura de fraude y corrupción al inicio del gobierno de Arturo Sabla. Van a hacer ese gobierno con esta mancha de fraude en la capital, de corrupción en la capital, de manipulación en la capital y de una resolución totalmente ilegal, viciada de toda nulidad, que no reconocemos y no respetamos por violentar totalmente nuestro derecho. Y además el derecho de 100.000 capitalinos que hoy su voto fue llevado a cero. Lo que las magistradas, las consejeras Hall y López dijeron que era un delito y un crimen y era ilegal. Hoy los magistrados han llevado 100.000 votos de los capitalinos a valer cero. Las magistradas, las consejeras dijeron, es ilegal llevar un acta a cero. Ellos llevaron 435 actas a cero. Que Dios los cuide, compañeros. Préstenme considerando 46, abogado Paul. Quiero leerles lo que dice la declaratoria, y fue leído con la viva voz de la consejera Cosette López. Y esto es un mensaje al Tribunal de Justicia Electoral, que hoy no tiene nada de tribunal ni de justicia electoral. Considerando 46 de la declaratoria del 30, se refiere a los informes de auditoría que presentaron al Pleno de Consejeros, que dichos informes contienen en cada uno de ellos detalles de los 66 municipios, incluido el Distrito Central, y de 3 departamentos que conservan márgenes estrechos que se reflejan en los datos disponibles en la plataforma de divulgación, sobre cuyo remanente de actas al momento del corte para emisión de esta declaratoria, el CNE no recibió de las juntas especiales de verificación datos suficientes para trasladar seguridades de irreversibilidad matemática, estadística ni jurídica, dada la cantidad de actas y resultados pendientes, 435 actas en el caso del Distrito Central, que tendrán que ser objeto de revisión en otra instancia, y cómo se refleja a continuación y detalla la cantidad de municipios, de actas y de departamentos.
El mismo Consejo Electoral, reconociendo que no se pudieron sumar y contar esos votos, le manda al Tribunal de Justicia la instrucción que hoy 2 personas han robado el derecho de los capitalinos. Decir lo siguiente: el que llega robando va a gobernar robando. El que llega robando va a gobernar robando. Vergüenza me daría a mí asumir un cargo que no me he ganado con votos. Vergüenza me daría a mí asumir un cargo que no he ostentado con el voto del pueblo. Claramente digo, no hay transición si no suman los 435 actas que tienen ahí más de 100.000 votos de los capitalinos. Que hoy dos personas decidieron de manera arbitraria llevar esos votos a cero. Yo le hago un llamado al pueblo capitalino y a los hondureños en general: ¿de qué sirve que vayamos a elecciones si nuestro voto no va a contar? No están quitándole el voto a una persona, 5 a 10, y aunque fuera una, a 5 a 10, es a 100.000 capitalinos que fueron a votar, que no se dignan en sumar esos votos por leyes tramposas y por la orden que vino del Partido Nacional para instruir a sus magistrados. ¿Dónde está la ley? Su amo es la ley, el imperio de la ley y la Constitución. Ustedes no le deben esclavitud a ninguna persona, más que respeto a la ley. Pero hoy fueron esclavos de situaciones poderosas que tienen la intención de que en la capital no se cuenten esos votos. ¿Cuál es el miedo de contar los votos? Hicimos este ejercicio en distintos lugares y hoy hago un llamado también a las personas que se jactan todo el tiempo de ser defensores de la democracia, y muchos que sí lo hacen. Pues este es el momento de defender la democracia. Quiero hacer otro llamado ferviente a las instituciones con las que convivimos todos los días los ciudadanos, a las iglesias. Nos están robando frente a nuestra cara, señores pastores, señores sacerdotes, nos están robando frente a nuestra propia cara. ¿Se van a quedar callados? Donde la persona que siempre demandó la justicia, Jesucristo, ofrendó su vida por nosotros, por la justicia. Quiero ver las iglesias hoy exigiendo justicia en este caso. Las organizaciones de sociedad civil, el FONAC, la Asociación para una Sociedad Más Justa. Así no se construye una sociedad más justa. Deben estar ahí presentes, revisar la información, revisen los escritos, revisen la aberración de la respuesta de este Tribunal de Justicia Electoral, en el que confié por un momento. Es como confiar en la ex. En el que confié por un momento, pero no hay manera. Donde hay un mañoso, hay un mañoso. Pero donde hay ciudadanos justos, aquí estamos parados de frente, ciudadanos de bien, haciendo el bien, exigiendo justicia para que se respete el voto del pueblo capitalino. Un llamado al Consejo Nacional Anticorrupción y a la abogada Gabriela Castellanos, que conoce el caso, que tiene los números, que tiene la matemática. Abogada Castellanos, robarse una elección también es corrupción. Y no podemos permitirlo que pase frente a los ojos de todo el mundo. A la luz del día, es un robo a la luz del día. Presidente del Colegio de Abogados de Honduras, ustedes abogados son los más interesados en que se respete la ley. Este es el momento que también se encuentran a prueba, también están a prueba. Y todas las instancias de sociedad civil, sector privado, Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, no pueden permitir ustedes tener un impostor sentado en la silla municipal, que se lo ganen con votos y ahí lo respetamos. Pero no se puede imponer a la fuerza, trastocando la voluntad popular, sin reconocer el voto de 100.000 capitalinos que están en esas urnas depositadas y guardadas en el Consejo Nacional Electoral. Al sector empresarial de todo el país, a la academia, a las universidades, a los investigadores, a los matemáticos, a los académicos, estudien este caso, a los abogados, revisen los escritos, revísenlos bien y revisen esa burda resolución. A mis queridos
colegas periodistas, hoy estamos a prueba. Hoy estamos a prueba, porque Honduras reclama de sus mejores hijos y sus mejores hombres y mujeres cuando se dan momentos de dificultad. Nosotros estamos aquí con dignidad, con valentía, porque sabemos que tenemos la razón de nuestro lado. El próximo lunes estaremos presentando denuncia criminal ante el Ministerio Público, denunciando a los magistrados que cometieron este acto ilegal y a quien firmó esa resolución de manera ilegal. No se van a salir con la suya. También estaremos presentando amparo ante la Corte Suprema de Justicia y acudiendo a todas las instancias internacionales. A todas las instancias internacionales. Llegó el momento de sentar un precedente. Yo no quiero creer que la política es para los pícaros. Yo no creo creer que la política no puede ser para la gente buena, para los que actuamos de buena fe, los que vamos a conquistar un voto, a visitar a las señoras, a las familias, a los niños, a estar en contacto con el pueblo y tratar de resolver sus problemas, y no que la decisión de una elección se decide con imposiciones, con manipulaciones, con sobornos y con amenazas. Eso no lo vamos a permitir. Y quiero hacerle un llamado al pueblo capitalino. No nos dejen solo en esta lucha, porque no se trata de ganar o perder una elección. Lo hemos dicho a la saciedad. Si contando los votos nosotros perdemos, somos demócratas. Somos demócratas y habrá que buscar otra trinchera para seguir ayudando a la comunidad, y reconocemos ese resultado. Pero no podemos reconocer un resultado de una declaratoria que no reconoce el voto de 100,000 capitalinos y que manda a la basura 435 actas. Entre tanto no cuenten esos votos, nuestra posición sigue firme. Si ellos creen que ganaron, que lo demuestren contando los votos, y nosotros reconocemos. Aquí estaremos con la frente en alto, con las manos limpias, con el corazón encendido, con el acompañamiento del pueblo y con la guía y la orientación de Dios y nuestra amada Virgen María. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Don Jorge Aldana considera ilegal la decisión del Tribunal de Justicia Electoral. Dice que no habrá transición mientras no se cuenten las 435 actas, que el próximo lunes hará una denuncia ante el Ministerio Público contra 2 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral y que presentará recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Además de la sanción superior a 16 millones de lempiras por incumplimiento contractual, la empresa ASD deberá pagar una multa mayor a 400,000 lempiras por cada día de retraso, conforme a lo establecido en el contrato suscrito con el Consejo Nacional Electoral. Esta empresa ASD era la responsable el día de las elecciones de la transmisión de resultados electorales preliminares TREP, que ya sabe usted que fue un fallo tremendo el que hubo ese día. En su responsabilidad, evidentemente, quedó a deber. Diversos sectores exigen que ambas garantías sean aplicadas sin excepción y que se aplique con todo rigor la ley y que se castigue por su irresponsabilidad e ineficiencia. La cláusula 12ª correspondiente a la cláusula penal del contrato suscrito entre el CNE y ASD establece que en caso de incumplimiento de los plazos pactados para la entrega de los suministros y servicios objeto del contrato, el contratista está obligado a pagar una multa en concepto de indemnización por daños y perjuicios equivalente al 0.36% por cada día de retraso, lo que representa más de 403,000 lempiras diarios. Por el trabajo que esta empresa realizó, según este abogado, estas garantías deben aplicarse. El CNE debería de ejecutar la garantía para que la empresa que se le adjudicó la prestación de ese servicio retribuya al Estado, específicamente el CNE. Estamos hablando de 16 millones, ¿verdad? Por un lado, y más de 400,000 lempiras diarios por día de retraso en la no prestación del servicio pactado en el contrato. Otros sectores aseguran que es necesario el proceso de auditoría sobre el trabajo de ASD. En el caso de esta empresa, indistintamente de lo que se ha generado ante la opinión pública, es importante que se haga la auditoría, la revisión adecuada, y si ha faltado, como hasta el momento los indicios van sobre esa misma línea, se le debe cobrar específicamente.
Cada vez más son los sectores que exigen transparencia, rendición de cuentas y ejecución de las garantías contractuales. Marlon Escobar, Noticiero Hoy Mismo. Tremendo trancazo se avecina a partir del próximo 15 de enero en la carretera CA5, el cobro del peaje. La nueva variación es la siguiente. Vehículo liviano de 22 pasa a 31 lempiras. Para 2 ejes de 90 a 122 lempiras. 3 ejes de 134 a 184 lempiras. 4 ejes de 179 a 245 lempiras. De 5 ejes de 224 a 306 lempiras. Y de 6 ejes de 269 a 367 lempiras. Más bien esperamos desde el gobierno pasado que se quitaran los peajes y no se quitaron. Un incremento injustificado. Que es demasiado que pongan al tiro ahí, lo vamos a poner todos en huelga. ¿Qué podemos esperar en un país donde no se respeta ni siquiera la voluntad del pueblo? Pues es un tímer que están haciendo ya. Cada 6 meses, cada año están aumentándole a eso. Los transportistas de carga pesada piden un compás de espera a la empresa Covi Honduras. Que espere que se sienten las nuevas autoridades para empezar que revisen ese contrato. De lo contrario, nosotros no le vamos a dar más dinero a nuestros conductores para que paguen en las casetas. No lo vamos a hacer. Hay que sentarse y dialogar con la concesionaria, dijo el presidente electo Nasri Asfura. Tenemos que sentarnos con la concesionaria para revisar el peaje de la columna vertebral más importante de Honduras, que son 300 kilómetros desde Tegucigalpa hasta Cortés. Diferentes sectores advierten que de no resolver la situación, no se descartan acciones de protesta. Fanny Zúñiga, Noticiero Hoy Mismo. No hay tiempo para más, solo para agradecerles el favor de su atención. Buenas noches y que estén bien.